Muy buenas noches, hermanos. Aquí un saludo muy cordial a todos ustedes. Son las 6 de la tarde con 59 minutos en el sur de California. Prácticamente ya van a ser las 7. Y hoy día entonces vamos a continuar nuestras reuniones viernes y el tema de hoy es referente al sacerdocio de Melquisedec. Y vamos a leer unos pasajes de las Escrituras que nos ayudan a entender lo que tiene que ver este tema. Vamos a empezar entonces con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por este momento. Que tu gracia y tu amor sea con todos nosotros. Y bendícenos y ayúdanos a entender este tema que es muy importante referente al sacerdocio Melquisedec porque tiene implicaciones mesiánicas en la persona de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de este tema, un tema que está muy relacionado referente a lo que hablamos la semana pasada en las escrituras. O sea, conocer las escrituras es muy importante para un cristiano, eso es obvio. Pero lo que sí, el hecho de que es obvio no implica de que los cristianos realmente estudian las escrituras. No. Ah, Sabemos que la Biblia es nuestra única regla de fe, conducta, disciplina en cuanto a la vida cristiana, pero existe una gran ignorancia, diríamos, negligencia dentro de lo que es el estudiar. Prácticamente no hay ninguna diferencia en grupos cristianos, excepto algunos, tal vez en su minoría, pero en general dentro del evangelicalismo moderno, que es la mayoría de los que no son católicos. Básicamente es lo mismo con los católicos romanos. La mayoría de los evangélicos no tienen, pongamos de esta manera, un católico no tiene nada que enviar a un evangélico en cuanto a conocimiento de la Biblia porque son iguales, en el sentido de que no estudian las escrituras. Eso es verdad, y es triste, porque si nosotros nos llamamos cristianos y no estudiamos las escrituras, entonces, ¿qué es cristiano? ¿Me entiende? Y es muy importante porque, ahora, estudiar las escrituras no me refiero a poner un texto. Cualquiera puede poner un texto. Me estoy refiriendo a lo que dice la palabra estudiar y es lo que Jesucristo mismo dice, ¿no? Escudriñar las escrituras. Y cuando él dice escudriñar las escrituras se refiere a separar un tiempo y al mismo tiempo indagar. Y eso estaría de todo cristiano. Ahora, si bien es cierto, muchos no saben cómo estudiar las escrituras, por eso no lo hacen. Esa es una razón. Bueno, la iglesia a dónde van, el pastor, el ministro, tiene que enseñarles a cómo estudiar las escrituras. Ah, pero también hay otro factor, la indiferencia. Entonces, la indiferencia en cuanto a estudiar las escrituras lleva realmente a una religiosidad estéril. ¿A qué me refiero a eso? Me refiero a que uno sin estudiar las escrituras puede todavía creer en Dios, Jesucristo, decir sí, 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 yo creo en todo eso, pero nunca estudiar las escrituras. ¿Entiende? Y eso es lo que yo creo que se dice, sí, pero yo creo en la Biblia. Oh, pero yo oro. Yo creo en Dios. Yo creo en esto. Yo creo. Pero cuando se le dice cuándo fue la última vez que estudiaste las escrituras o leíste, no hay. Claro, hay muchas razones, pero lo curioso está en que otras actividades en la vida humana, uno no se olvida de eso. Siempre hay tiempo para eso, pero por alguna razón, el estudio de las escrituras no hay tiempo. Y eso es terrible. No puede ser así. Tiene que haber un estudio diario. ¿Por qué digo esto? Porque el estudiar las escrituras nos tiene que llevar a nosotros a tener como prioridad en todo aspecto de nuestra vida. Porque por eso somos cristianos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo define usted su cristianismo si usted no conoce la escritura? Pregúntese, ¿cómo define usted su cristianismo si usted no estudia la escritura?
Eso es muy importante, muy importante. Y cuando digo estudiar, no me refiero o limitar a leer, sino a estudiar. Entonces, hoy día, en este momento, esto es como introducción, vamos a ver un tema que ah, para muchos es un tema de misterio o enigmático, pero que en realidad, viéndolo desde el punto de vista bíblico, no lo es cuando se encuentra la razón, cuando se ve, de acuerdo a las escrituras mismas, lo que nos da la evidencia. Tema de hoy, ¿quién fue Melquisedec? Entonces, para entender la identidad de este personaje llamado Melquisedec, entonces, obviamente tenemos que ir a las escrituras. Tenemos que dejar que la misma escritura lo interprete. Entonces, nuestra amplitud de comprensión aumenta enormemente cuando unimos las citas que la Biblia enseña en cuanto a este personaje llamado Melquisedec. Cuando lo ponemos en orden, todo en conjunto, entonces podemos entender quién es Melquisedec. Ahora, hay 3 libros en la Biblia que mencionan a Melquisedec. Uno es Génesis, los Salmos y el libro de los Hebreos. Esos 3 libros mencionan a Melquisedec, ¿no? Ahora, solo también para dar una perspectiva, el nombre de Melquisedec de esos 3 libros se mencionan 10 veces. ¿Se dan cuenta? Es poco. 3 libros, y de los 3 libros en total se mencionan 10 veces el nombre de Melquisedec. Una vez en Génesis, una vez en los Salmos, y el resto de los nombres que se menciona está en el libro de Hebreos. Y vamos a ver, porque ahí nosotros nos va a dar a entender qué es lo que nos dice las escrituras en cuanto a la naturaleza de este personaje llamado Melquisedec. Melquisedec entonces se menciona por primera vez en el Antiguo Testamento, ¿no? Y uno podría decir, bueno, como se menciona en el Antiguo Testamento, puede hablar más, pero en realidad no. Es el Nuevo Testamento que habla más de Melquisedec que el Antiguo Testamento, ¿no? El libro de Génesis y Apocalipsis lo menciona, pero es el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento que realmente revela la razón por la cual Melquisedec es nombrado en el Antiguo Testamento y nos da su significado. El mismo autor de Hebreos lo interpreta y tenemos que mirarlo de ese punto de vista, porque tiene que ver mucho con nuestra fe. Usted va a ver por qué. Melquisedec fue un sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a abrir la Biblia en Génesis 14, 18. Vamos a abrir Génesis en el capítulo 14, porque entonces así nos da una idea de quién fue Melquisedec. Génesis 14, vamos a leer entonces el versículo 1. Dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín. 4 reyes. Ahora, los reyes de ese tiempo no es que eran reyes de territorios grandes, como por ejemplo Inglaterra. Generalmente eran ciudades en Palestina, no eran grandes los territorios, pero los gobernantes se llamaban reyes, ¿ok? Cuando se escucha reyes, no piense que están hablando de territorios grandes, al menos que sea, por ejemplo, del imperio babilónico, Asiria, que eran imperios, pero en el tiempo de Abraham no había ese territorio grande de estos reyes. Yo creo que el rey era más bien como gobernante, pero tenía el título de rey. ¿Ok? 2, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma. ¿Se dan cuenta? Sodoma también era un lugar pequeño, o sea, hubo una guerra contra Brisa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Sobal. Entonces vemos aquí versículo 1 y 2, e inclusive el 3, cuando dice todo esto se juntaron en el valle de Sirín, que es el mar salado, ¿no? Vemos de que eran tribus realmente, pero
tenían su rey, no eran territorios grandes. Tal vez eran vecinos, hacían una alianza entre ellos y peleaban, tal vez por territorio o por poder, contra otras tribus que hacían alianza. 12 años, versículo 4, habían servido a Kedor Laomer y en el 13º se rebelaron. O sea, aquí vemos, diríamos, una revelación política. Por eso digo yo, la Biblia habla de política, ¿no? Por ahí dicen algunos, no, no te metas en política. La Biblia es espiritual. La Biblia solamente habla de salvación espiritual. Un momento, aquí estamos viendo estos textos, no hablan de liberación espiritual. Están hablando de una guerra geopolítica. Aquí estamos viendo política en acción, ¿no? De grupos, de tribus que entran en guerra uno con otro, ¿no? Y también vemos rebeliones políticas, como en el versículo 4, ¿no? Entonces estamos viendo aquí un aspecto que no tiene nada que ver, que no habla de espíritu en el cielo, sino está hablando de cosas reales que han pasado, ¿no? Hay un problema político aquí que lleva a grupos a hacer alianza y a enfrentarse en una guerra. 5, en el año 14 vino Kedor Laomer y los reyes que estaban de su parte, o sea, se dan cuenta de una alianza política, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaín. Oh, son nombres raros, por eso tengo que ser cuidadoso en pronunciarlo. A los susitas en Ham. Bueno, H en inglés es J, Ham, pero si la H en español es muda, sería Am. A los emitas en Sabe Kiriataín. ¿Se dan cuenta de esos nombres? Les recomiendo que no pongan esos nombres a sus hijos, porque algunos dicen, oh, yo solamente pongo nombres bíblicos a mis hijos. Muy bien, entonces vemos aquí, en el versículo 5, que los reyes están en un problema político, inclusive fueron a guerra. O sea, son problemas geopolíticos porque tiene que incluir poder, tiene que incluir una logística en ese tiempo en cuanto a alianzas. Ah, entonces vemos aquí, al principio de este capítulo 14, esa guerra que hay. Versículo 6, y a los Oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Entonces está hablando todo el aspecto geográfico que, diríamos, abarca la guerra. 7, y volvieron y vinieron a En Mispat, otro nombre, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas. O sea que esta guerra fue terrible, hermano. Ahora, ¿cómo peleaban en ese tiempo? Recuerden, en ese tiempo no había tanques, no había rifles, no había armamento. En ese tiempo era diferente, era pura caballo, lanzas, y se enfrentaban así de frente a frente. Ustedes han visto, no sé, la película, diríamos, uh, Braveheart con este Mel Gibson del tiempo de la Edad Media, cuando ustedes ven ahí, si ven esa parte donde se pelean, ¿no? Cantidad se pelean, de frente a frente con lanzas. No, olvida esa guerra. Hoy en día uno hay que cuidarse, pero no, ahí era guerra de verdad. Se vendía con las lanzas y al que pues le traspasaba la lanza, pues se quedaba así traspasado y ahí ganaba el que mataba más. Hasta que el que pues ya veía que no tenía, pues se daba la retirada o la agarraban por esclavo. Era una matanza sangrienta, yo creo que era brutal, era una masacre. Todo ese lugar oliendo a pura sangre, inclusive a caballos también los mataban porque eran los primeros. O sea, todo ese lugar después de una guerra pasaban semanas y el olor a sangre humana y animal se quedaba impregnado en el aire. Esa era la guerra de ese tiempo. Esa era la guerra de ese tiempo. Entonces, tenemos que tener en cuenta el contexto social y político en donde aparece esto. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia habla de política? ¿No? Política, todo es política, hermano. Eso no está en el cielo. Aquí el autor no está diciendo en el cielo, no. Esto es aquí en la tierra lo que sucedió. Ahora, versículo 10. Y el valle de Sirín estaba lleno de pozos de alfato. Cuando huyeron el rey de Somor y de Gomorra, cayeron algunos ahí y los demás huyeron al monte. O sea, se dan cuenta cómo la narrativa nos da a nosotros una idea de lo que está pasando. Entonces,
Cuando leemos la Biblia, por eso dije, no es un devocional. Yo no hago devocional, porque devocional hasta cierto punto demerita, le quita el mérito a lo que la Biblia es. A la Biblia hay que estudiarla, al igual que un constructor construye una casa. No se puede decir qué bonita casa es de mis sueños. Bueno, la casa puede estar en tus sueños, pero para que tengas la casa de tus sueños, tienes que trabajar en la casa. Es algo así la Biblia. Si queremos conocer, tenemos que sumergirnos y entender todo el contexto de lo que las escrituras dicen para poder entender. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo capítulo 14? Geopolítica. Hasta ahí geopolítica. No habla de oración, no habla de salvación, porque es el contexto histórico de lo que va a venir después. 9. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinac, Arioc de Lazar, 4 reyes contra 5. Ahí está versículo 9, la guerra. Una guerra política, de poder de ese entonces. Recuerda, los reyes no eran como los reyes de ahora, el rey lo llamaban gobernante de cada ciudad. Y era pequeño, pero hacían una alianza. Y el valle de Sirín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron ahí, los demás huyeron. 11 tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y todas sus provisiones y se fueron, o sea, invadieron. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea era esto. Cuando ellos, en ese entonces, cuando peleaban, se peleaban así directo, lanzas, todos estos son las lanzas, y el que venía pues ya se quedaba muerto, le traspasaba la lanza afuera y el otro también, y venían de atrás más, y o sea, así era la guerra. Machete y lanza y escudo y a pelear. Yo creo que eran las verdaderas peleas. Pero ¿qué pasaba? Cuando el grupo o la tribu estaba perdiendo, se retrocedía y el otro grupo avanzaba. Retrocedía, avanzaba. Entonces, ¿qué pasaba cuando retrocedía? El grupo que ganaba se quedaba entonces ocupando el área geográfica. Y claro, al salir los que estaban perdiendo, el grupo invasor, el ejército invasor, entonces tomaba todo lo que dejaba el grupo que estaba perdiendo. Entonces, entre lo que dejaban eran posesiones, generalmente eran ganados, ¿no? Propiedades, mujeres, los llevaban a las mujeres para que sean mujeres de ellos y reproduzcan hijos. Y a los niños se los llevaban porque los entrenaban para ser guerreros de esas tribus. Entonces, eso era. Una vez que los invasores salían, el grupo que se dio la retirada volvía otra vez a su tierra. ¿Me entiende? Volvía a su tierra. Entonces, eso era la forma como peleaban ellos, ¿no? Entonces, 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, sobrino, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. ¿Ves? Tomaron sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció, Abraham el hebreo, que hablaba, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, todos estos nombres de tribus, el hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham, versículo 14, que su pariente estaba prisionero, sobrino, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Arán. Se dan cuenta que Abraham era una persona afluente, poderosa, era un capitalista, ¿no? Era una persona que tenía su propio negocio y agarró todo su grupo, ¿no? Y fue a rescatar a su sobrino Lot. Entonces, se dan cuenta cómo hasta aquí no está hablando de nada espiritual. Es una narrativa, ¿no? Es una narrativa geopolítica, de estrategia política. Entonces, quiero que entienda, la Biblia, todo esto está hablando de política. Nos da a nosotros a entender el mundo del Antiguo Testamento. ¿Ve? No podemos nosotros espiritualizar, porque aquí está la narrativa. La narrativa es el contexto donde va a venir después.
y cayó, versículo 15, sobre ellos de noche. O sea, nos está diciendo que Abraham hizo una estrategia, hizo un plan. Y tal vez pensó con los demás, con algunos líderes, bueno, tenemos que hacer un plan para rescatarlo. Es un plan militar, plan militar. Y dice de noche, buena estrategia, porque en la noche estaban dormidos. Él y su siervo les atacó. Oh, mire, también tenía pensamiento de estratega militar Abraham. O sea, Abraham se sentó y dijo, vamos a ir a rescatar a mi sobrino. A ver, ideas, ¿cómo es lo mejor? Tenemos que ir de noche, Abraham. ¿Por qué? Porque están durmiendo. Y cuando estén de noche, los atacamos por sorpresa y así en ese momento rescatamos al otro. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia está hablando aquí de estrategias militares políticas? ¿Me está siguiendo? Es lo que está hablando ahí. Entonces sus siervos también estaban al mando de Abraham. Les atacó, les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Ahora, fíjese lo que dice, le fue siguiendo. O sea que Abraham, fíjese, escúcheme bien lo que dice la narrativa, versículo 15. Les persiguió, no solamente les atacó, pero les persiguió el grupo, el otra tribu se dio a la retirada. Se dio a la retirada porque Abraham vino y los atacó. Fue un ataque exitoso. Fue un ataque militar exitoso para rescatar a su sobrino. Fíjese, todo lo que hizo Abraham. 16, recobró los bienes que los habían robado y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Claro, porque recuerde que en ese entonces las mujeres, los niños, los bienes materiales y el ganado eran parte, ¿no?, del despojo que se llevaban las personas. Por eso que los árabes, los musulmanes, ellos viven en la Edad Media, hermano. Ellos viven en el tiempo del Antiguo Testamento. Ellos lo han hecho así. Ellos creen, ok, vamos a conquistar y las mujeres son para nosotros. Sí, las mujeres nos van a dar hijos. Tú te quedas con 3 mujeres, 4 mujeres, 7, 10, 15 mujeres, hijos. Y los niños con nosotros y los enseñamos a ser parte de nosotros. Lo mismo, el mismo pensamiento medieval o del Antiguo Testamento tiene la musulmana. Es un ejemplo increíble en este siglo XXI, estudiar al Islam. Porque es la misma mentalidad que nos enseña el Antiguo Testamento. Muy bien, ahora pasamos al tema de hoy. Fíjese, 22 minutos solamente para introducción, porque es necesaria una introducción. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer, parece trabalengua, déjeme tratar de decirlo otra vez. Kedor Laomer, me salió mejor. A ver, cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer, a ver, repita, Kedor Laomer, ¿no? Voy a repetir otra vez. Kedor Laomer. Mucho mejor. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. ¿Se dan cuenta todos esos nombres? Entonces, versículo 18, que es el tema, el personaje del tema de hoy. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote. Fíjese, yo quiero que vea las características, los sustantivos que se atribuyen a Melquisedec. Número 1, ¿quién fue Melquisedec? Rey de Salem. ¿Ok? Fíjese, anótelo en su Biblia. Rey de Salem. Número 2, sacerdote del Dios Altísimo. Era rey y sacerdote. Si yo le pregunto a usted, a ver, ¿quién fue Melquisedec? Entonces usted, de una forma rápida, sin pensar ni consultar Google, nada, usted va a decir, fue rey y sacerdote. Ya sabe, entonces ya ves cómo usted está aprendiendo la Biblia, porque muchos me decían, hermano, ¿y quién es Melquisedec? Nunca lo escuché en la Biblia, y si lo escuché yo no sé. Bueno, ya sabemos quién es ahorita. Rey, sacerdote. Escríbalo. Rey, sacerdote. A ver, repita después de mí. Si usted ya sabe, paciencia con los hermanos que están aprendiendo. ¿Quién fue Melquisedec? Rey de Salem
y sacerdote del Dios Altísimo. Otra vez, porque es para aprender. ¿Quién fue Melquisedec? Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Entonces ya sabe usted, ya sabe, alégrese, ya sabe. Para el término de este estudio, usted va a ser una experta en Biblia. ¿Y qué es lo que pasó? Hay una coma en el versículo 18 y dice, sacó pan y vino. Ahora, bien interesante, porque pan y vino justamente son los elementos del sacramento de la Santa Cena. Ahora, yo quiero que usted entienda eso en este momento. Esto es unos 400, 500 años antes que Dios le dé la ley a Moisés. Y en ese entonces, el rey de Salem, Melquisedec, que también era sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote, dice, toma, le dio, sacó pan y vino. Pan, dijo Jesús, mi cuerpo que es entregado, y el vino, mi sangre que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Entonces estamos viendo aquí dos elementos que son el prototipo de lo que unos 3000 años después, 3000 años después, son los elementos centrales del nuevo pacto en Jesucristo. Y él, partiendo el pan, lo repartió a sus discípulos. Y tomando el vino, dijo, ¿se dan cuenta? Y tomando el vino, dijo, partiendo el pan. Y tomando el vino, y dijo, justamente los elementos centrales del sacramento de la Santa Cena, pan y vino. Melquisedec en el versículo 18 también utiliza esos dos elementos, pan y vino. Ahora, eso ténganlo en su mente. Hay un punto y coma, estoy leyendo la versión Reina Valera del 60. 19, y le bendijo, bendición. Le bendijo. Jesús hizo lo mismo. Sea el Dios Altísimo. Y bendito sea el Dios Altísimo. Dice versículo 19, Dios Altísimo. Dice las mismas palabras, la misma frase. Coma, que entregó a tus enemigos en tu mano. Ahora, bien interesante, porque vimos principio, ahora aquí viene ya la parte teológica, aquí viene la interpretación de los eventos geopolíticos. Vimos en los primeros versículos la guerra, una alianza de tribus, en donde van y pelean. Y vimos cómo peleaban ellos, porque el que era derrotado, el vencedor, tomaba como rehenes, ¿no? Y como premio sus bienes, sus mujeres y sus niños. Algo político, de poder. Vemos también a Abraham, un estratega militar, que reúne a toda su gente, a toda su tribu, hacen un plan militar para rescatar a su sobrino, tienen éxito en el plan militar, hacen que los enemigos huyan y recobran todo lo que le quitaron a Job y regresan. Fíjese cómo el aspecto geopolítico. ¿Me están siguiendo? Eso es todo el Antiguo Testamento, hermano, política. Sin embargo, cuando ya están regresando, se le presenta otro rey de Salem, ¿no? Posiblemente ese lugar que se llama Salem. ¿Ves? Salem. Salem. ¿Habrá sido el rey de Jerusalén? Posiblemente sí. Pero no solamente era rey, era sacerdote. Un sacerdote es el que ofrece sacrificios y trae consigo los elementos que tipifican a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, mi carne es verdadera comida. Mi carne es verdadera comida.
y mi sangre verdadera de vida. Fíjese, eso lo dice Jesucristo en el Evangelio de Juan en el capítulo 6, tomando los elementos visuales del pan y del vino. Lo mismo que hace Melquisedec. En ese momento, Melquisedec bendice al Dios Altísimo y le dices la interpretación que Melquisedec le da a Abraham, le dice, ¿tú sabes por qué venciste a ellos? Y Melquisedec le dice la interpretación teológica. La razón que tú venciste, porque el Dios Altísimo, que es el creador de los cielos y la tierra, fíjese, creador, o sea, era creacionista. No está la idea evolucionista. El sacerdote y rey Melquisedec no era evolucionista, él no creía en un proceso evolutivo, él era creacionista, él creía Dios es el creador del cielo y de la tierra. O sea, el concepto de creación, el concepto de origen de las especies, no es un concepto humano evolucionista, materialista, sino más bien divino. Entonces ya estamos entrando al aspecto teológico. Primero vimos el aspecto militar geopolítico, ahora estamos viendo el aspecto teológico, porque el rey Melquisedec, que es sacerdote del Dios Altísimo, comienza ya a hablar con Abraham en persona y comienza a traer los elementos teológicos del mensaje que más adelante David y el autor de Hebreos van a señalar. Esto se está poniendo interesante, hermano, porque esto nos ayuda a nosotros a entender lo que tiene que ver el sacerdocio de Melquisedec. Y fíjese cómo en el aspecto teológico dice, menciona al Dios Altísimo. Recién en el versículo 18 dice sacerdote Dios Altísimo. Versículo 19, bendice. Y lo relaciona, dice que Abraham es del Dios Altísimo. Reconoce que Abraham entonces es un elegido de Dios Altísimo. Y ese Dios Altísimo es el creador de los cielos y la tierra. Está poniendo la soberanía de Dios. Ahora, ¿por qué pone el concepto soberanía de Dios? Porque ese es el contexto de lo que dice en el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Bueno, ya que Él es el creador de cielos y tierra, ¿sabes qué, Abraham? Fue el creador de los cielos y la tierra, el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Claro, tú te sentaste, hiciste el plan de estrategia, fuiste porque tú quieres a tu sobrino y sientes tristeza y dije, no, yo no voy a dejar a mi sobrino que se quede, tenemos que rescatarlo. Pero detrás de toda tu estrategia, en realidad no fue tu estrategia, fue Dios, el Altísimo. Él utilizó los medios secundarios para que tú rescates a tu sobrino. En otras palabras, Dios te dio a tu sobrino y Dios venció a tus enemigos. ¿Se dan cuenta la interpretación teológica cómo entra? Lo cual nos da a enseñar muchas cosas hoy en día, como que Dios no está ajeno a los problemas políticos, sociales que están aconteciendo en este momento. Porque el contexto teológico es cuando Melquisedec dice creador de los cielos y la tierra. Es el contexto teológico en donde él puede decir lo que dice más adelante. Siendo él el creador de los cielos y la tierra, él tiene el poder para entregar tus enemigos en tu mano. ¿Entiende? Entonces, esa es la teología de este capítulo, la teología que Abraham
está escuchando de Melquisedec. Entonces dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo, quiere decir de las posesiones. Es un tema también muy interesante porque le está dando los diezmos de todo a Abraham. O sea, el hecho que Abraham hace esa acción está reconociendo que realmente Melquisedec no solamente es rey de Salem, pero es el sacerdote del Dios Altísimo. 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo. Él también vuelve a decir Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Fíjese cómo el versículo 22, Abraham repite lo que dice Melquisedec en el versículo 19. Mira el versículo 19. El Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Versículo 22. He alzado mi mano a Jehová Dios. Ahora bien interesante porque Jehová viene a ser Yahweh, el nombre pactal de Dios. Abraham menciona el nombre del pacto. Yahweh, Jehová, es el nombre pactual de Dios. Y dice Dios Altísimo, y repite lo mismo, versículo 19, creador de los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí en cuanto al aspecto teológico? Yo tengo que entienda, el aspecto teológico es claro aquí. El versículo 14, entonces, nos da a entender que ellos miraban a Dios, Abraham, en el aspecto pactual, Dios de pactos, porque hizo un pacto Dios con Abraham. El nombre del pacto de Dios es el mismo que se revela a Moisés, Yahweh, pero también es el Dios todopoderoso. El poderío omnipotente de Dios, pero también es el creador de los cielos y la tierra. Es el Dios soberano por toda la creación. Él crea y es el sustentador de su creación. Fíjese, Él crea, pero Él es sustentador de la creación. Y dentro del sustentador de la creación están todos los elementos mundanos. Cuando hablo de elementos mundanos, estoy hablando de los elementos del mundo, como por ejemplo la política, la economía, gobierno. ¿Usted pensó eso? ¿Se dan cuenta que la Biblia habla de política, de gobierno y de economía? Ahí está. Por eso cuando escucho a algunos que dicen, oh, no hay que mezclar la Biblia o la política, que por aquí, que por ahí. Bueno, la Biblia lo tiene aquí al principio. O la persona que habla no lee la Biblia, no sabe, o le han enseñado mal la Biblia. Cada elemento geopolítico, económico en la Biblia o de gobierno tiene una interpretación teológica en la misma Biblia como lo estamos viendo aquí. Melquisedec interpreta la victoria política militar de Abraham como la intervención de Dios mismo al entregarle a sus enemigos en su mano. Fíjese, qué hermoso, es como la Biblia misma se interpreta así. Entonces, vemos que Abraham está hablando con un personaje llamado Melquisedec. Y 22 dice, respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo. Alzado es adoración, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, fíjese, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí. Habla. Bien interesante eso. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Colimanre, los cuales tomarán su parte. Versículo 23 es una declaración profética que apunta al Mesías, a Jesucristo. Entonces estamos viendo del versículo 1 hasta
El 16, toda la narración mundana, política, militar. A partir del 17 en adelante vemos entonces la interpretación teológica de lo que sucede. Y esa interpretación teológica se centra en Melquisedec, quien es el rey de Salem, a mi entender Jerusalén, y también al mismo tiempo es el sacerdote del Dios Altísimo que saca como tipología para nosotros que somos cristianos. Tal vez Abraham no lo entendió, pero como tipología, elementos del pan y el vino que apuntan a Jesucristo, que apuntan a Jesucristo. Ahora, ¿es importante esto saber? Claro que es importante esto saber. Como sacerdote, ¿quién era un sacerdote? Era un mediador entre Dios y los hombres a quien representaba y hacía sacrificios. Ahora, unos, diríamos, 2000 años después, más o menos, es el rey David. Más o menos unos cerca de 2000 años después. David nace y lee Génesis. Y cuando él lee Génesis, el Espíritu Santo, fíjese, escuche bien esto, este es para que vean cómo viene el hilo de la redención. David lee Génesis y el Espíritu Santo, porque la Biblia es inspirada, le da entendimiento a David y le dice, mira, aparte del sacerdocio levítico, aparte del sacerdocio levítico, hay otro sacerdocio. Y ese sacerdocio es según el orden de Melquisedec. Y ese sacerdocio según el orden de Melquisedec apunta al Mesías. Ahora, bien interesante porque para el tiempo de David ya tenían la ley de Moisés, ya el sistema levítico del sacerdocio estaba implementado. La pregunta es, ¿por qué es necesario hacer otro sacerdocio? ¿Por qué no simplemente del sacerdocio de los levitas nació Jesús? Pregúntese. Abra la Biblia en Salmo 110. Abra la Biblia en Salmo 110. Es necesario que usted conozca la Biblia. Ahora entiende por qué el estudiar la Biblia es parte del cristiano, no solamente leerlo. Salmo 110 es un salmo corto, dividido en 7 versos, pero hay dos versos principales o dos versículos principales en este salmo que nos habla justamente de Melquisedec. Uno de una forma directa y el otro de una forma indirecta. Versículo 1 dice, voy a leer, tengo la versión Reina Valera y de la Biblia de las Américas, dice el Señor a mi Señor. La Valera dice, Jehová dijo a mi Señor, o sea, está hablando el nombre pactual de Dios, Yahweh. Dice el Señor a mi Señor. Fíjese, dice el Señor a mi Señor. Fíjese cómo David está hablando de dos señores. Uno dice un Señor, el Señor, que está, diríamos, en forma general.
y luego el Señor en forma personal de relación. A mí, fíjese la posesión, la parte del pronombre posesivo, mi Señor, de pertenencia. Yahweh dijo a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor. Eso está en el Salmo 110. Quiero ver algo aquí muy importante. Salmo 110. Dice, claro, en el hebreo dice, Yahweh dijo a Adonai, mi Señor. Pero fíjese lo que dice ahí. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora, esa parte quiero que se quede ahí un momento. Siéntate a mi diestra. O sea, el Señor, Yahweh le dijo al Señor de David, porque dijo, mi Señor, mío, posesivo, mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué se le viene a la mente cuando escucha usted la frase, siéntate a mi diestra o a la diestra de Dios? Dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuándo sucede eso? Cuando justamente Él resucita. Entonces Dios le exalta, ¿no? Dios le exalta. Marcos 16, 19 dice, entonces el Señor, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de Dios. Lucas 22, 69 dice, pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Qué están ustedes haciendo la conexión? Versículo 1 del Salmo 110, David, unos 1000 años después, o tal vez más, que, que Abraham habla con Melquisedec, David al escribir su salmo dice, ahora fíjese, empieza este salmo, el Señor Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. David está hablando de la exaltación del Mesías después de su resurrección. Este es un salmo profético, hermano. Y dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, fíjese lo que dice Filipenses 2 del 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. 9. Por lo cual, escuche bien, atención, también le exaltó, quiere decir, después de resurrección, le exaltó hasta lo sumo, significa estar sentado a la diestra de Dios, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, fíjese, se doble toda rodilla
de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Qué dice? ¿Qué dice entonces Salmo 110:1, la última parte? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto significa un aspecto escatológico de victoria. Está reinando Jesús a la diestra de Dios el Padre y su reino se está expandiendo al punto en que va a estar ahí hasta que todos sus enemigos sean sometidos a él, lo cual significa, según Pablo en su carta a los Filipenses, que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Y qué dice Salmo 110:1? Dijo el Señor a mi Señor. Pablo está hablando lo mismo que David está hablando, que el Mesías es el Señor. La divinidad del Hijo de Dios. Está hablando aquí entonces de la segunda persona de la divinidad, el Hijo de Dios. Entonces, no es que haya dos dioses, como erróneamente dicen los heréticos testigos de Jehová, porque la Biblia no enseña que hay un Dios mayor y un Dios menor en su mala traducción de Juan 1:1, sino que la Biblia enseña que hay un solo Dios. Pero dentro de la divinidad está Dios el Padre, diferente, individual, a Dios el Hijo. Dos personas, no dos dioses en sí, porque no somos politeístas, pero dos personas, Dios el Padre, Dios el Hijo. Mi Señor es un término mesiánico de divinidad. Es un misterio, porque lo mismo se aplica al Espíritu Santo después. Entonces, nuestro concepto de Dios, de la Trinidad, no depende de la palabra Trinidad. Eso es muy simple, muy simplón sería eso. Ese argumento que argumentan ellos, a ver, enséñame, dice el testigo donde dice Trinidad, eso evidencia la ignorancia de estos heréticos. Porque la evidencia bíblica nos dice, como en este caso, esto está clarísimo. Dijo el Señor a mi Señor, está hablando de lo que en teología se conoce, la economía de redención interna entre Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Y qué dice más adelante? Fíjese versículo 4, y este es el tema. El Señor ha jurado. ¿Cuál Señor? El Señor que le dijo al Señor de David. Yahweh le dijo y le está hablando, fíjese, el Señor ha jurado, y esto es hablando de pacto. Pacto es un juramento. Pacto significa que no va a cambiar su mentalidad, es un juramento. Hay un pacto ahí. Hay un pacto entre Dios el Padre, Dios el Hijo. Mire lo que dice David. Él ha jurado, es un pacto, promesa, hermanos. Y no se va a retractar, significa no se va a arrepentir. Se está poniendo esto muy, muy importante. ¿En qué no se va a retractar? Mira lo que dice. Tú, ¿a quién le está hablando? Le está hablando al Señor de David. Al Señor de David. Eres sacerdote para siempre, sempiterno. Eres sacerdote
Sempiterno, quiere decir para siempre. Ahora, la palabra para siempre en el hebreo significa de larga duración, eterno, sucesivo, permanente, perpetuo. El sacerdocio de Jesús es un sacerdocio permanente, para siempre eterno, según cuál orden, según el orden, y aquí está, Melquisedec. Entonces estamos viendo la evolución. Primero Melquisedec en Abraham, en Génesis, se presenta a Abraham como el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, saca los elementos que apuntan a Jesucristo, el pan y el vino, porque él mismo lo dice Jesús, este es mi cuerpo, este es mi sangre, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Él rompe el pan, simbolizando este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esta es la sangre del nuevo pacto. Melquisedec. David lo interpreta, David lo interpreta y dice así: Melquisedec, que el sacerdote del Dios Altísimo, es en esa orden de sacerdote que el Dios de David entra como sacerdote eterno. Cuando Dios, el Padre, lo exalta hasta lo sumo. Y cuando dice juramento está hablando del pacto que está en Jesucristo. Ahora, sigue más adelante los versículos 5, 6, 7. Pero cuando llega la interpretación final, es cuando vamos al Nuevo Testamento. Y fíjese, ahora la Biblia en Hebreos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Vamos a leer el versículo 13 en adelante. Hebreos 6, 13 en adelante dice así: pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, porque no hay otro mayor, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré, la promesa. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como una confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, nosotros, la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Fíjese el juramento. Recuerda el juramento que David habla cuando Dios por juramento le dice a su hijo. Fíjese, a fin de que por dos cosas inmutables, cosa que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo. Y aquí dice, donde Jesús entró, mire, por nosotros como precursor. Jesús fue primero que nosotros. Hecho, ahora, ¿quiénes entraban aquí? Quiero que entiendan ustedes. Solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Pero Jesús entró entonces primero que nosotros. Pero la pregunta es, él está respondiendo. Entonces Jesús fue sacerdote y aquí está la respuesta.
Fíjese, aquí está la respuesta. Sí, pero según versículo 20, el orden, presten atención, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces Jesús entra primero que nosotros como sumo sacerdote. Entonces aquí está identificando a Jesús como sacerdote según la orden de Melquisedec. Entonces, si ahí nos va al versículo, al capítulo 7, donde dice la explicación por qué menciona a Melquisedec. Fíjese, porque este Melquisedec, rey de Salem, igual como dice Génesis 14, sacerdote del Dios Altísimo, el autor de Hebreos está repitiendo lo mismo que leyó en Génesis 14, que salió a recibir a Abraham, Génesis 14, que volvía de derrotar a los reyes y le bendijo, lo bendijo exactamente. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos del todo. O sea, Hebreo está repitiendo lo que leyó en Génesis 14, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. El nombre de Melquisedec se llama rey de justicia. ¿Por qué? Porque Malik significa rey y Sarak significa justicia. Rey de justicia está diciendo lo que literalmente significa el nombre Melquisedec. Y también significa rey de Salem. Esto es rey de paz. Fíjese cómo lo pone ahí. Número 3, sin padre, porque no se sabe de dónde vino, sin madre, no se sabe su genealogía. Interesante porque todos en el Antiguo Testamento tienen una genealogía, no hay genealogía para Melquisedec. Y dice que ni tiene principio de días, no se sabe cuándo empezó, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí está hablando de la orden de Melquisedec, no de Melquisedec como la persona, sino de la orden de Melquisedec. Así como nadie supe de dónde vino, a dónde va, su orden es para siempre. David lo entendió así, Salmo 110:4, juró al Padre, tú eres sacerdote para siempre, eterno, permanente, según la orden de Melquisedec. Entonces, Hebreos está afirmando que Jesús es el sumo sacerdote, no según los levitas, sino según la orden de Melquisedec, que es una orden eterna y para siempre. Por eso entró. Considerad pues cuán grande era este, aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ciertamente los de entre los hijos de Leví reciben al sacerdocio, tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada, Melquisedec, de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, a Abraham. Y sin discusión alguna, el menor, Abraham, es bendecido por el mayor, Melquisedec. Y he aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien será testimonio de que vive, Jesucristo. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y versículo 12 dice, porque cambiado el sacerdocio de Leví, necesario es que haya también cambio de ley. Y está hablando de la ley del Antiguo Testamento. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, Melquisedec, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Claro. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Ahora, bien interesante esto, porque en el versículo 17 repite lo que dice el Salmo 110:4. Se da testimonio de él, tú eres sacerdote, de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de aquí, hermano? Muy bien, para sumarizar, hacer un resumen, vamos a ver tres cosas. Primeramente, el sacerdocio de Melquisedec es un orden para siempre, constante, permanente, en contraste con el sacerdocio de Aarón, diríamos, o los levitas, los cuales tenían una historia de interrupciones y terminación. Segundo, las referencias a que sin padre o madre
y hacer de un orden para siempre, deben entenderse como de que se refieren al tipo de orden sacerdotal más que a la longevidad de un sacerdote particular del tiempo de Abraham. Jesús incluso lleva la longevidad de su sacerdocio a la deidad. Tercero, la garantía divina para el sacerdocio de Melquisedec descansa en el juramento de Dios. Hay un pacto que ese sacerdocio es para siempre, que está en justamente Salmo 110:4, cuando David escribe, y lo entendió. Para el escritor de Hebreos, al mirar estos pasajes del Antiguo Testamento acerca de Melquisedec, a lo largo de líneas cristológicas, todo está de acuerdo a las profecías que apuntan al Mesías. Los primeros cristianos estaban convencidos de que ellos eran quienes habían llegado al final de los siglos. Los últimos tiempos no es ahora, los últimos tiempos fueron el tiempo de Jesús. Y por lo tanto sentían que el Antiguo Testamento estaba escrito de una manera divinamente intencionada para señalarlos. Melquisedec era mayor que Abraham y Aarón. El autor de Hebreos entonces argumenta que cuando se trata de seres humanos, Melquisedec triunfa sobre Abraham, hasta el punto de que Abraham le dio a Melquisedec un diezmo de todos los despojos. Entonces, concluimos entonces que el sacerdocio de Melquisedec es un orden, tipo de sacerdocio, en el cual Jesús, como sumo sacerdote, entró al lugar santísimo de Dios como precursor de nosotros, bajo el juramento de Dios el Padre, indestructible, para así llevar a muchos hijos a la gloria, interceder por nosotros, un sacerdocio que nunca va a acabar y que ha sido jurado por el Padre, eterno, incambiable, inmutable, en donde nuestras promesas son seguras y nosotros podemos entonces descansar seguramente, con seguridad, porque es un sacerdocio eterno y inmutable. Mucho que aprender, mucho que meditar, mucho que reflexionar. Espero que esto nos haya dado una idea y arrojado luz en cuanto a la naturaleza sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, y ayúdanos a entender, Señor, todas estas verdades de las Escrituras, que es justamente para conocerte a ti más. Abra el entendimiento a los hermanos y a los que no han venido. Pon en su corazón esa sed y ese hambre de conocer tu palabra tal como tú dices. Tal como el salmista dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que la paz y la gracia de Dios sea con todos ustedes.